Buen día, profesor y compañeros. Mi nombre es Kelly Vega y a continuación voy a hacer la socialización del proyecto realizado en el archivo fotográfico de la empresa familiar Petos Pueblo Nuevo. Bueno, como entrega inicial se hizo la selección del fondo, la cual da cuenta del fondo seleccionado, la institución a la cual pertenece, el contexto del cual emerge y algunas características generales. En este sentido, la empresa familiar Petos Pueblo Nuevo produce y distribuye un producto derivado de la leche. Es una bebida que dentro del marco colombiano se comercializa en buena medida, pero que no cuenta con un reconocimiento y un capital considerable. Esta empresa fue creada a principios de los años 80 y es el reflejo de una cultura gastronómica extendida en el Bajo Cauca antioqueño. Emerge de la necesidad de generar ingresos familiares y de sacar de casa el producto, dándolo a conocer a un público de manera artesanal y aplicando normas de calidad para satisfacer a los clientes potenciales, quienes cada vez eran más exigentes con el producto. Dentro de las características generales se encuentra el valor testimonial y documental de sus imágenes, las cuales capturan la realidad del momento para en un futuro entender los acontecimientos del pasado. Dentro de la entrega 2, que consistió en el valor documental del fondo seleccionado, se dio a conocer la importancia que tiene la organización del fondo fotográfico en razón del valor documental que tienen las fotografías. Primeramente tienen un valor documental toda vez que sus imágenes o fotografías permiten garantizar intacta la memoria individual y colectiva de una cultura que se mantiene a lo largo de la historia. Esta empresa principalmente es constituida y se ratifica en el mercado caucasiano, pero a su vez también tuvo una representación característica en Cáceres y el Bagre a nivel de Antioquia, en Montelíbano a nivel de Córdoba, del departamento cordobés, y en Arjona y Turbaco a nivel del departamento de Bolívar. En segundo lugar, tiene un valor documental porque materializa la visión familiar entendida y expresada en el servicio hacia la comunidad. En tercer lugar, porque tienen un gran valor social, tradicional y representativo de la comunidad caucasiana. Y porque las fotografías de este archivo son las piezas principales que permiten la construcción de la identidad, memoria y tradición de la familia González González. Por ello es considerada de vital importancia la conservación y la organización de este fondo. En la entrega 3 se habla de un plan de conservación de las fotografías en donde se describen las condiciones físicas y de almacenamiento en el que se encuentran dichas fotografías y además el plan para la conservación y la preservación de las mismas. Por lo tanto, se realizó un análisis general desde el punto de vista ambiental donde están inmersas las fotografías, los agentes biológicos y antropogénicos que pueden afectarlas, arrojando como resultado los siguientes indicadores de deterioros. Primeramente, la humedad relativa en el ambiente, que se demostró por medio de un termohidrómetro que osciló entre los 70 máximo y 50% mínimo. Por esta razón o esta falencia, las fotografías presentan indicios de proliferación de hongos y acidificación debido al exceso de humedad. En segundo caso tenemos la temperatura, que en promedio en el área osciló entre 35 grados centígrados máxima y 28 grados centígrados mínima. Y el exceso de la temperatura obedece a la ubicación del archivo, que se encuentra a 50 metros sobre el nivel del mar con un clima cálido y seco. El lugar donde se encuentran las fotografías cuenta con un sistema de ventilación artificial, como comúnmente lo conocemos, ventilador de techo, el cual permite la circulación de las corrientes de aire pero no asegura su conservación. Un autor llamado Michalski afirma que los parámetros altos para ambos casos, es decir, temperatura y humedad relativa, representan los mayores riesgos para la fotografía, puesto que en pocas décadas pueden generar grandes daños. La luz y la radiación solar. El nivel de la luminosidad artificial y natural se encontró en mínimas condiciones, ya que el archivo fotográfico no cuenta con un sistema de filtros que protejan las fotografías de los rayos solares y de la luz artificial.
Como podemos observar en la fotografía, hay cantidades de deterioro en ella y posibilidades de no evidenciar los registros históricos de la empresa. Asimismo, encontramos contaminantes atmosféricos y polvo, y gracias a eso el acervo documental se encuentra expuesto a la contaminación atmosférica. Y dado a que las puertas y ventanas permanecen abiertas para la atención al usuario. En cuanto al ámbito físico, las fotografías no tienen condiciones adecuadas de almacenamiento, ya que se encuentran en álbumes con precarias condiciones y sin guarda de protección. Sus soportes son de plástico, lo cual ocasiona que el plástico se separe de la imagen y se pierda la fotografía. Finalmente tenemos los desastres y las inundaciones, a las cuales están expuestas las fotografías, ya que el lugar en donde se guardan sufre temporadas de lluvia y muchas inundaciones. Ahí podemos mirar el soporte en el cual están conservando las fotografías de dicho archivo fotográfico. En el caso de los antropogénicos, que es el principal agente de deterioro, ya que la inadecuada manipulación de las fotografías, es decir, la tomada con las manos, las marcas de las huellas y hablar enfrente de las fotografías ocasionan deterioro en las mismas. Podemos evidenciar el gran deterioro que tiene la fotografía de acuerdo o debido a estos daños o deterioros antropogénicos. El plan para la conservación de las fotografías se logró establecer unas recomendaciones. Primeramente, se requiere de condiciones medioambientales específicas, regular la temperatura y los niveles generados de humedad. Se recomienda instalar un sistema de aire acondicionado para regular la temperatura y la humedad relativa en el ambiente. Se recomienda implementar un sistema de filtros que proteja las fotografías de los rayos solares y de la luz artificial. Asimismo, controlar la contaminación atmosférica y el polvo manteniendo las puertas y ventanas cerradas, toda vez que existe, obviamente, un sistema de aire acondicionado. Se recomienda igualmente cambiar los métodos de manipulación de las mismas y es recomendable realizar capacitaciones y charlas sobre el procedimiento a seguir para el préstamo de las fotografías y para mantenerlas organizadas tanto al personal encargado de su custodia como a los usuarios en general. Se recomienda ubicar las fotografías en soportes adecuados y con suficiente capacidad de recepción. Igualmente es recomendable hacer una exposición al propietario del archivo con el objetivo de socializar el riesgo al cual está expuesto este importante acervo fotográfico. En la entrega 4 se realizó la descripción de las fotografías, en el cual obviamente se describen las fotografías a partir de los campos asignados. ¿Cuáles fueron esos campos? La identificación, que especifica el código de referencia, el título, la fecha, las medidas, los soportes, la resolución y el formato, que hacen parte a su vez de las características técnicas. También se tomó en cuenta y se hizo el registro del contexto en el cual se desarrolló dicha fotografía, es decir, que autor y productor la produjo o la realizó, el contenido y su estructura, que describe la temática, que hace la descripción visual, y las condiciones de acceso, si son restringidas las fotografías o el archivo como tal y si tienen derechos de autor. Asimismo, se hicieron efectivos o se registraron si ese álbum o ese archivo fotográfico preservaba copias como negativos, positivos, etcétera, y en este caso ninguna de esos ítems se descubrieron en el archivo fotográfico. Se realizaron las observaciones y el responsable de dicho registro. En la entrega 5, que fue el plan de difusión y el que describe las estrategias para hacer difusión del fondo organizado, primeramente se hizo un plan, obviamente estructurado y compuesto por los siguientes elementos. Primeramente, la definición de los propósitos, alcances, resultados y actividades para las diferentes etapas de la difusión. En este punto se establecieron el qué y cómo, considerando las condiciones socioculturales de la población objeto. En segundo lugar, la definición de los responsables para cada una de las actividades a ser desarrolladas. En este punto se tuvo en cuenta y se
tuvo claro los momentos en que cada uno de ellos actuarían y sus roles. La definición de los contenidos y mensajes en función de los actores. En ese sentido, se prepararon mensajes diferenciados y consecuentes con la capacidad de la población objeto, y para ello fue necesario tener claridad y precisión en los mensajes. La asignación de recursos humanos y monetarios y los medios técnicos para la realización de las actividades, propuestas quedando claramente definidos y programados para evitar contratiempos en la ejecución del plan. Después de haber realizado las técnicas de observación y proyectado el archivo fotográfico a futuro, se identificó el siguiente servicio. Se identificó el servicio de consulta, el cual se presenta de manera directa en la vivienda de los empresarios, ya que no existe un archivo físico que permita la ubicación de una sala de consulta. Por ejemplo, si una persona necesita información histórica sobre la empresa, se dirige a la vivienda de los propietarios y consulta la información de manera personal, directa, ágil y sin ningún tipo de restricción. Teniendo en cuenta la proyección a futuro, se plantea la restauración de las imágenes y su posterior digitalización. Esta actividad permitirá contar con un repositorio digital que permita a su vez la consulta de manera electrónica a través de los canales de comunicación como el Internet y las redes sociales. En este sentido, los medios serán principalmente físicos y tecnológicos. En el caso de sus usuarios, se encuentran ubicados en el municipio de Caucasia, región del Bajo Cauca antioqueño, a 50 metros sobre el nivel del mar, con un clima cálido seco, y el rango de las edades se encuentran entre los 18 y los 70 años. Finalmente, el servicio de consulta se dará a conocer a través de volantes informativos. Por tal motivo, es necesario llevar a cabo las siguientes actividades. Es decir, que para el desarrollo de la estrategia de difusión de dicho archivo, primeramente se tuvieron en cuenta la obtención de recursos. Para esta actividad fue de suma importancia contar con la aprobación de la administración del archivo fotográfico, es decir, del dirigente de ese archivo, de tal manera que se lograran los recursos necesarios para la estrategia de la difusión. En segundo lugar, la definición de los contenidos y mensajes en función de los usuarios. Para responder a la naturaleza y características de los diferentes usuarios, se deben preparar mensajes diferenciados y ser consecuentes con la capacidad de la población objeto. Asimismo, se desarrolló un diseño gráfico que proyecta visualmente el volante y es destinado a transmitir los mensajes específicos y objetivos del plan. La impresión se realizará en las litografías Horvayer, Gráfica, Comunicaciones e Imprecolor de Caucasia. La distribución se realizará en todos los puntos estratégicos de flujo de personas como parques, colegios, universidades, entre otros. Y finalmente, la entrega de esos volantes informativos se entregarán a 3.000 personas en un mes. Bueno, dentro de las experiencias al momento de desarrollar el proyecto, me quedó una experiencia satisfactoria en cuanto al contacto con la historia y el contexto de una familia. En segundo lugar, descubrir el valor documental del archivo fotográfico, y más que un valor documental, también la familia le dio un valor sentimental y familiar. Y por último, el papel de los archivistas frente a la conservación de las fotografías, de los archivos o de los fondos fotográficos. Dentro de los resultados y aprendizajes del proyecto, primeramente se desarrolló el objetivo y se cumplió el objetivo propuesto al iniciar el curso. Se adquirieron unos conocimientos sobre los archivos fotográficos, se hizo la aplicación de la difusión fotográfica y se adquirió también un sentido o un buen desarrollo en cuanto a la importancia de los registros fotográficos para la construcción de la memoria individual y colectiva. Bueno, esa fue toda la socialización. Mi Dios les pague. Gracias.